Esta es una serie que hemos titulado Una historia de amor muy peculiar, donde hemos aprendido cómo Dios lidia con nosotros, siendo un Dios fiel para poder tener comunión con un pueblo infiel como nosotros. Oseas 7, versículos 1 y 2. Muy bien, leemos la palabra de Dios en su santo y bendito nombre y nos dice así, preste mucha atención. Oseas 7, 1 y 2. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Versículo 2. Y no consideran en su corazón, que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Vamos a orar brevemente. Señor y Padre, gracias te damos. Gracias por la misericordia, Señor, que se derramó en la cruz de Cristo para darnos salvación, Señor, y ahora poder tener comunión contigo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos vida, encontramos aliento, encontramos paz, porque te encontramos a ti en ella, Señor. De manera que tu palabra nos bendiga en esta mañana, que tu palabra nos edifique, que tus palabras, Señor, nos cambien el corazón y que puedan traer al arrepentimiento a algún pecador, Padre. Así te rogamos en esta mañana por estas cosas y te damos las gracias por este momento de frente a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos días escuchaba un predicador decir que el dominicano tiene 3 áreas en las que es experto aunque no haya estudiado. ¿Usted sabía eso? Hay 3 áreas en las que somos expertos aunque no hayamos estudiado nada. Y usted me dirá si él tenía razón o no. Una de esas áreas, en primer lugar, es el béisbol, la pelota, ¿verdad que sí? La mayoría tenemos algo que opinar respecto a ese deporte. Otra área es la construcción. ¿Usted quiere saber cuántos maestros constructores, ingenieros civiles hay en su barrio? Empiece a construir algo y usted verá las opiniones. Pero eso no es todo. Quiero que usted se enfoque en esta última tercera, y es que el dominicano es especialista en medicina, aunque no haya estudiado. ¿Usted sabía eso? Me pongo yo mismo, por ejemplo. Hace unos días sentía una pequeña molestia en el estómago y le dije a uno de mis compañeros de trabajo y automáticamente alguien me dijo, mira, tú tomas una hoja de esto y le rayas un poquito la cáscara de aquello y eso es un cuchillo para eso. Siempre el dominicano tiene un cuchillo para toda enfermedad. Siempre el dominicano tiene un remedio que él te va a decir, mira, prepara eso y tú te vas a acordar de mí para siempre. Siempre tenemos un remedio, siempre tenemos una receta, pero lamentablemente esa situación hace y provoca un dolor de cabeza para la comunidad médica dominicana. Porque ¿saben qué pasa? En muchas ocasiones, luego que nosotros nos hemos automedicado de distintas formas, luego que hemos probado todos los remedios habidos y por haber, ahí, cuando nada funciona, es que vamos al médico. Y cuando estamos en el especialista, él nos va a decir, lamentablemente ya es demasiado tarde. Tú pudiste haberte evitado este tratamiento, pudiste haberte evitado esta operación, pero lamentablemente ya tu enfermedad está tarde, ya pasó el tiempo, ya tu enfermedad es una enfermedad crónica. Y precisamente eso es lo que está pasando en estos versículos que leímos. Lo único es que en vez de ser un médico especialista en un área de la medicina, es el mismo Dios que le está diciendo a un pueblo que es demasiado tarde para ellos ser curados de su pecado sin experimentar el juicio de Dios.
Y la enfermedad de acá es una enfermedad que quizás sea más seria que un cáncer, que un virus, que el COVID-19 o cualquier otra cosa. De esta enfermedad que vamos a hablar en esta mañana es de la enfermedad del alma. Vamos a hablar de la idolatría en un corazón, vamos a hablar del pecado en el corazón. Y quiero que revise otra vez los versículos 1 y 2. Permítame releerlo una vez más. Recuerde que vamos a permanecer en esta mañana enfocados en el capítulo 7 de Oseas. Y mire cómo dice el 1. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Mientras yo los voy a sanar, yo los quiero sanar, pero lo que me encuentro es con su maldad. Viéndolo en el idioma original y el contexto y cómo están ordenadas estas palabras, una mejor traducción también podría ser: yo intentaba curarlos, pero me topé con su maldad. Otras versiones de la Biblia dicen: mientras yo los quería curar, yo descubrí su maldad. Habla de Israel, Efraín y Samaria. Todos son sinónimos para referirse a un solo pueblo, el pueblo de Israel del norte. Y dice que vio su maldad porque hicieron engaño, porque entre el ladrón y el salteador despoja por fuera, es decir, porque el pueblo se había vuelto un lugar de delincuentes donde nadie obedecía la palabra de Dios. Otros también entienden que esto se refiere a un juicio que iba a venir en el futuro, donde el pueblo iba a ser despojado de todo. Pero ¿cuál es la razón por la que Dios dice que ya es demasiado tarde para curarlos? Vea el versículo 2. Porque no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ellos no consideraban en su corazón, en su interior, que Dios los veía. Ellos no consideraban que Dios es un Dios omnipresente, que está en todo lugar y nos está viendo. Ellos no consideraban en su corazón que Dios es un Dios que todo lo conoce, que Dios es un Dios santo que aborrece el pecado. En resumen, ellos no consideraban en su mente, en su interior, en sus pensamientos, no consideraban el carácter de Dios. Por eso estaban así. Porque no consideraban el carácter de Dios, ya era demasiado tarde para curarles el corazón. Y acá le voy a hacer una pregunta que yo quiero que usted sea sincero conmigo. ¿Alguna vez usted ha intentado ver los resultados de un análisis, aunque usted no sea médico? ¿Le ha pasado? Porque a mí me ha pasado mucho. Voy a hacerme un hemograma y quiero saber lo que tengo, pero cuando veo la hoja no entiendo nada. Porque si yo me hago un análisis de sangre para saber si yo tengo anemia, yo quisiera que el papel me dijera anemia en 99%. ¡Wow! No es así. Veo un montón de nombres extraños que no conozco. ¿Y por qué sucede esto? Miren qué es lo que pasa. Que muchas veces en la medicina y en el bioanálisis, tú necesitas medir una cosa para darte cuenta de otra. Si usamos el mismo ejemplo de la anemia, los médicos cuando ven el resultado, ellos lo que van a ver el porcentaje de hemoglobina, el porcentaje de glóbulos rojos, y en base a eso ellos interpretan y diagnostican y dicen, no, como él tiene poco glóbulos rojos, entonces, por lo tanto, está enfermo. ¿Qué sucede? En la parte espiritual pasa algo muy similar. Muchas veces el Señor nos muestra a través de circunstancias, a través de nuestra vida, a través de cómo nos comportamos, a través de las cosas que nos gustan y en las cosas que buscamos deleite, a través de cómo caminamos en nuestra vida. Todo eso Dios lo usa para demostrarnos y hacernos ver dónde está verdaderamente nuestro corazón. ¿Qué sucede? Para descubrir la idolatría pasa algo muy similar. Y escuche esta frase y grábesela en su mente y en su corazón. Los niveles de idolatría en un corazón se miden por la falta del carácter de Dios en una vida. Eso es lo que decía o lo que dice el versículo 2.
Los niveles de idolatría en un corazón se miden por la falta del carácter de Dios en una vida. Y como hay muchas visitas hoy, aunque lo he repetido muchas veces acá, tengo que darle una idea, aunque sea rápida, de qué es idolatría entonces. ¿Qué es idolatría? Idolatría es cuando desplazamos a Dios de nuestra vida y colocamos otra cosa. Cuando una persona o cosa o actividad gobierna tu vida en vez de Dios, eso es idolatría. Un ejemplo sencillo. Si son las redes sociales, si es tu teléfono, si es un videojuego, si es algún tipo de relación, si eso es lo que gobierna tu vida, entonces tú has desplazado a Dios y estás cayendo en idolatría. Idolatría no es solo ponerse delante de un cuadro, amén, no. Es vivir una vida de rodillas ante otra cosa o persona que no sea Dios. ¿Y cómo sabemos qué tan idólatras somos? Por la falta del carácter de Dios en nuestra vida. Porque, vuelvo y se lo repito, el nivel de idolatría en un corazón se mide por la falta del carácter de Dios en una vida. ¿Y qué significa esto? Cuando tú no tienes el carácter de Dios, es cuando tu vida no refleja a Dios por ningún lado. Cuando tu mente, cuando tu pensamiento, cuando tus conversaciones, cuando tus acciones, cuando las cosas que haces, las cosas que sueñas, a las cosas que tú aspiras, cuando nada de eso refleja ni el amor de Dios, ni el carácter de Dios, ni la bondad de Dios, ni la santidad de Dios, cuando el carácter de Dios no está en tu vida, es porque otra cosa está ocupando el lugar de Dios en tu vida y en tu corazón. De manera que lo que nos va a enseñar el profeta de aquí en adelante es como si fuera una radiografía de un corazón idólatra. Por eso es que hoy vamos a estar viendo cómo lidiar con una idolatría crónica. Esa era la enfermedad que tenía el pueblo de Israel del norte, pero es la enfermedad que muchos de nosotros podemos tener, como vamos a ver a continuación en esta radiografía de un corazón idólatra que va a ser el profeta. O sea, sí es interesante la manera en cómo él lo va a hacer. Él lo va a hacer a través de ilustraciones y analogías. Es como si sentáramos al escritor delante de nosotros y le preguntásemos, Oseas, ¿con qué compararemos un corazón idólatra? En primer lugar, dirá el profeta, lo vamos a comparar con un horno encendido. Con un horno encendido. Mire esto, versículo 3 y 4, sígame. Dice el profeta, versículo 3 y 4, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con su mentira. Venían personas del pueblo a proponerle su maldad a los líderes del pueblo y los líderes del pueblo se dejaban engañar y vivían contrario a la palabra de Dios. Y aclara el profeta diciendo, versículo 4, todos ellos son ¿qué? Adúlteros, pero adúltero ahí, recuerden que lo hemos visto antes, tiene un toquecito espiritual, porque aunque sí realmente ellos adulteraban, es decir, que eran infieles a sus mujeres, ese adúlteros ahí se refiere a serles infieles a Dios. Cuando usted ama más las cosas del mundo que a Dios, usted le está siendo infiel a Dios. Usted está cayendo en el adulterio del alma. ¿Y cómo lo describe Oseas? Sigo leyendo, versículo 4. Son como ¿qué? Horno encendido. Horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se ha leudado. Ajá, ¿qué es lo que quiere decir este hombre acá? La representación de estos versículos es que nos imaginemos el fuego como las pasiones pecaminosas de nuestro corazón. Imagínenlo así. Imagínese que su deseo de vivir en contra de la palabra de Dios es como un fuego. Y si es un fuego, entonces el corazón de un idólatra es como un horno
que se preocupa porque ese fuego nunca se apague. Es un horno que no se apaga, eso es lo que quiere decir el versículo 4. El panadero prepara la masa, la pone en reposo, se va a su casa, ve un capítulo de Netflix, deja el horno ahí puesto. Recuerde, esto no es horno de gas como el que usted tiene en su casa. Esto es un horno de leña. Si usted arma un horno de leña, un fogón, ¿quién ha cocinado a leña aquí? Señores, quedan mujeres fieles aquí, gloria a Dios. Miren, usted cocina leña, la comida a leña sabe muy diferente, es bueno que lo sepan. Cuando tú cocinas a leña, pero tú no avivas el fuego, ¿qué va a pasar con el fuego? Se va a apagar, pero aquí el profeta está diciendo que este fuego es como raro. Aunque tú no lo avives, ese fuego no se apaga. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Si usted no está relacionado con Dios, si usted no está conectado de Dios, la mínima chispa de pecado que entre a su corazón muy pronto se va a convertir en un incendio que nadie lo va a apagar. Es eso. Pero continuamos leyendo, porque hay muchos versículos que ver. Versículo 5 sigue comparándolo con un horno encendido, este pueblo pecaminoso e idólatra, y dice: el día de nuestro rey, o mejor traducido, en la fiesta de nuestro rey, los príncipes pueden ser los líderes religiosos, los sacerdotes, o pueden ser príncipes del reino. Dice que hicieron enfermar con copas de vino al rey, es decir, emborracharon al rey. Estamos en el versículo 5. Y el rey extendió sus manos con los escarnecedores. Es decir, que los líderes, los que supuestamente mantenían el orden en el pueblo, venían a las fiestas del rey y lo emborrachaban y promovían la maldad. Y el rey le daba la mano, el rey le hacía el coro a estas personas que eran quienes provocaban su ruina. Así somos nosotros con el pecado. Un corazón idólatra se deja llevar de sus emociones. Dios no está por ningún lado. Se deja llevar de sus amistades que lo llevan al abismo y no se da cuenta. Y dice el versículo 6, aplicaron su corazón semejante a un horno, vuelve y lo repite, a sus artificios, que significa su maldad. Y agudiza la ilustración el profeta y dice: toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. El corazón de una persona que ha desplazado a Dios de su vida es como un horno que usted lo pone en la mañana, se acuesta a dormir, pasa el día y usted va al otro día y en vez de apagarse el fuego, ahí es que está encendido. Recuerde que el fuego representa el pecado, nuestros malos deseos en estos versículos. Y al final de cada ilustración el profeta va a decir cuál es la razón por la que este pueblo está enfermo de idolatría. Mire cómo termina el 7 diciendo: y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. ¿Por qué estaban enfermos de idolatría? ¿Por qué Dios no los curaba? Porque ellos no clamaban a Dios bajo ninguna circunstancia. No clamaban a Dios. Aunque los reyes caían, aunque había un caos político en el reino, ellos no miraban a Dios. ¿Y saben qué es lo grande del caso? Que ellos decían que adoraban a Dios. Que ellos decían que eran creyentes. Este pueblo decía que creía en el Dios verdadero, pero ¿saben qué? Ser creyente debería tratarse de caminar de la mano con Dios en medio de las pruebas y las tentaciones, caminar de la mano con Dios. Y aunque de cuando en cuando tropecemos con el pecado, Dios va a nuestro lado para levantarnos. Esa es la vida del creyente. Pero ¿qué pasa? Nosotros muchas veces vivimos la vida del creyente al revés. Vivimos agarrados de la mano con el pecado y de vez en cuando tropezamos con Dios. No, no es así. Pero ¿qué pasa? El pueblo era todavía peor, el pueblo de Israel del norte. Ellos ni siquiera por casualidad ni por chepa tropezaban con Dios. Porque esa palabrita ahí, al final del 7, que dice que no clamaban a mí, no hay entre ellos quien a mí clame,
La raíz de esa palabra clamar es como encontrarse coincidencialmente a alguien. Es como que tú saliste y tú no estabas buscando eso, pero te lo encontraste. Ni aún así el pueblo se encontraba con Dios. Querido hermano, querido amigo, déjame decirte esto. Cristo es el agua de vida que puede apagar el fuego de tus pasiones. El agua de vida que puede apagar el fuego de tus deseos pecaminosos, no importa cuánto ardan. Si bien nuestro corazón es como un horno encendido de maldad, si bien hay ocasiones donde ardemos de deseo por pecar, aunque tu alma pareciese un incendio espiritual, en Cristo tenemos un río de agua de vida que lo puede apagar. No cambies el agua viva por cisternas rotas. En medio de las tentaciones, aférrate a Cristo, que Él no te va a rechazar. En segundo lugar, ¿con qué compararé un corazón enfermo de idolatría? Versículo 8. Dice el profeta, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue ¿qué? Dice el versículo. Torta no volteada. ¿Qué dice el texto que fue Israel? Torta no volteada. ¿Y qué significa esto? Estamos hablando de que en ese entonces, y todavía se practica, hay una clase de torta que tú la cocinas a brasas, la pones encima de las brasas y cuando llega cierto tiempo tú la volteas para que se cosa del otro lado. En cambio, el pueblo de Israel era una torta que se coció de un lado pero no se volteó. Por tanto, era una torta media cruda o cruda, como usted quiera llamarle. Así es el corazón de quienes han desplazado a Dios de su vida. Es como una torta cruda. Es un bizcocho muy bonito, decorado por fuera, pero que cuando usted lo parte, no hay nada que comer ahí dentro, no hay nada comestible. La vida del creyente debería ser más que una decoración bonita. Debería ser una vida que refleje el carácter de Dios. ¿Saben lo que yo me imagino? A la primera instancia, cuando yo leí eso, vamos a ver, ¿quiénes son los amantes del picapollo de acá? Los amantes del picapollo me van a entender muy bien con lo que yo voy a decir ahora. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que usted le llega ese pollito frito, que usted lo compró en algún establecimiento y por fuera se ve doradito? Y usted, no sé, de angurria o de deseo, usted agarra y coge ese muslo, el más grande que hay ahí. Y tú lo ves doradito. Y cuando tú le pegas esa primera mordida y tú miras el interior de ese pollo, tú te das cuenta que el pollo no salió caminando porque Dios es grande. Tú lo muerdes y tú ves como que el pollo se está desangrando ahí. Y tú te quedas, ¿y qué es esto? ¿Verdad que eso es desagradable? ¿Verdad que eso es desagradable? ¿Eso es desagradable? Pues más desagradable es vivir una vida que allante a Dios, pero en el corazón no le agrade. Eso es muy desagradable delante de Dios. Y así vivían esta persona. Por fuera muy bonito, pero por dentro no había nada. Y ¿saben qué? Nosotros también muchas veces somos como una torta no volteada. Hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan ser cocidas por el Espíritu Santo. Es que esta vida que Dios tiene para nosotros, se lo voy a decir en dominicano, la vida que Dios tiene para ti, mi querido hermano, no es para que tú la vivas medio sancochado en el evangelio. Dios quiere que tú estés cocido y completamente preparado para vivir una vida que a Él le agrade. Y si tenemos áreas crudas en nuestra vida, es porque nos falta depender del poder de Dios en esa área. Hermanos, Dios nos ha dejado el Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra para que estemos completos en Cristo. Pero sigamos leyendo. ¿Qué más dice acerca de este pueblo? Mire los versículos 9 y 10. Devoraron extraños su fuerza, vinieron extranjeros y acabaron con ellos. Y dice, él no lo supo. Aún habían canas en su cabeza, estaba viejo y acabado el pueblo, pero dice que él no lo supo, no sabía nada.
versículo 10, y la soberbia, el orgullo de Israel testificará contra él en su cara. Ese versículo ya lo habíamos visto, esa expresión la habíamos visto antes. Y dice que no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Esa es la razón por la que este pueblo tiene un corazón enfermo de idolatría, porque no busca a Dios de ninguna manera. Para resumirle esos versículos, rapidito, le voy a decir algo que esos versículos reflejan. Y anótelo ahí para que no se le olvide. Esos versículos nos enseñan 5 síntomas de la idolatría crónica. 5 síntomas de la idolatría crónica. Fíjese bien. En primer lugar, falta de identidad. Versículo 8. Dice que se mezclaron. Usted no conoce esa persona como que le falta como identidad, como que un día le gusta una cosa y al otro día le gusta otra. Un día le gusta una música, al otro día le gusta otra música. Un día se visten de una forma, otro día se visten de otra. Y tú dices, pero ven acá, ¿pero qué falta de identidad es? ¿Qué sucede? Cuando no vivimos aferrados de Cristo, vivimos a sí mismos. Usted no conoce ese tipo de personas que como que un tiempo están en el evangelio, otro tiempo están fuera. Un tiempo fuera, un tiempo dentro. Y se mezclan con todo tipo de personas. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Ese es un síntoma de idolatría crónica, la falta de identidad. En segundo lugar, falta de discernimiento. Versículo 9. Dice 2 veces que él no lo supo, no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que le convenía y no le convenía. Aumento de orgullo, versículo 10, primera parte. La soberbia iba a testificar como contra ellos. Cuando usted tiene como esa arrogancia encima, que usted se cree superior a los demás, que usted cree que no cabe donde llegó, que usted se cree el último Gatorade en el desierto, esos son síntomas de una idolatría crónica en el corazón. Sigo diciendo, falta de arrepentimiento. En cuarto lugar, no se volvieron, dice el versículo 10. Esa palabra volverse ahí es arrepentirse a Dios. Y en último lugar, quinto síntoma, fatiga espiritual. Dice que no lo buscaron. No buscaban a Dios ni en su palabra, ni con la oración, ni de ninguna manera. Te lo voy a decir así. Déjame decírtelo como anuncio de televisión. Escucha esto. Como anuncio de televisión te voy a anunciar esto. ¿Tienes falta de identidad? ¿Falta de discernimiento? ¿Aumento de orgullo? ¿Falta de arrepentimiento? ¿Fatiga espiritual? Busca a Cristo y deja los ídolos. Esa es la solución. En tercer lugar, ¿con qué compararé un corazón enfermo de idolatría? Con un ave terca. Con una ave terca. Mire el versículo 11. ¿Qué dice? Efraín fue como ahora. Como una paloma. ¿Y cuál es la característica de esa paloma según el versículo 11? Sin entendimiento. Sin entendimiento. No entendían. Y ahora quiero que usted preste atención a algo. Esa palabra incauta se refiere a una paloma salvaje. Pero la palabra sin entendimiento es la misma raíz de la palabra corazón que ha repetido Oseas varias veces. El enfoque en el capítulo 7 es que la idolatría de nuestro corazón y en nuestra vida se va a revelar o a ser evidente con lo que hay en nuestra mente. Porque la palabra corazón en la Biblia significa centro, centro de las emociones, centro de los pensamientos, centro de nuestra mente, centro de nuestras pasiones, centro de nuestras intenciones. Y hay un enfoque en reconocer que estas personas no mostraban el carácter de Dios porque Dios no estaba en su mente, ni en sus pensamientos, no estaba en su intelecto. Una mente que esté vacía de Dios va a estar llena de pecado. Oiga eso, una mente vacía de Dios es una mente llena de pecado. Es una mente que no entiende. Entonces, cuando tú vacías tu mente de Dios, tú vas a empezar a buscar soluciones donde Dios no está. Vas a empezar a buscar soluciones a tu manera y a tus fuerzas y las cosas no te van a salir bien. Mire cómo sigue diciendo, versículo 11 y 12, que llamarán a Egipto, acudirán a Siria,
Esas eran naciones fuertes que estaban a su alrededor, donde el pueblo de Israel quería aliarse con ellos. Hay un problema político, bueno, vamos a buscar alianza con otros países. Pero ellos no se daban cuenta que Dios mismo es quien venía detrás de ellos. Ellos no se dan cuenta que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los constructores. Y dice el versículo 12, cuando fuere entenderé sobre ellos mi red y les haré caer como aves del cielo. Eso representa el juicio de Dios. No importa qué tan lejos se fueran, el juicio los iba a alcanzar porque se olvidaron de Dios. Y les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Dios había anunciado desde antaño que la fórmula no es tan complicada. Obedeces la palabra de Dios y tendrás bendición en tu vida. Desobedeces la palabra de Dios y tendrás maldición en tu vida. ¿Qué sucede? El pueblo, como muchos en la actualidad, el pueblo de Israel decía, hermano, la vuelta a Egipto. Allá de ello vamos a obtener poder. Señores, la vuelta es a Siria, un aliado muy poderoso. Ellos nos van a sacar de nuestros problemas. Así muchas veces hay personas que pensamos que si nos vamos al extranjero vamos a solucionar todos nuestros problemas. No, que la vuelta es México. No, que ahora la vuelta es Canadá. No, que la vuelta es Europa. Déjame decirte algo. La vuelta es Cristo. Es adorar a Dios. Es buscar a Dios. Es pasar tiempo con su palabra. Es pasar tiempo en la oración. Y dice el versículo 13. Ay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentira contra mí. Me dieron la espalda, dice Dios. Y en el sentido que dice yo los redimí, es en el mismo sentido que el versículo 1 habla de que Dios lo quería sanar. Es diciendo, yo los quería redimir. Redimir en ese aspecto significa libertar, salvar. Yo los quiero salvar. Hoy Cristo te dice, si no has creído en Cristo, yo te quiero salvar, pero tú tienes que venir a mí. Yo los quiero redimir, pero ellos hablan mentira contra mí. No me hacen caso. Hasta ahora hemos visto que este pueblo es como un horno encendido de pasiones pecaminosas. Que este pueblo es como una torta cruda que está a medio cocer, que no sirve para mucho. Vimos ahora que son como una ave terca, una paloma bruta que no entiende. Así somos cuando no obedecemos la palabra de Dios. Y en último lugar, dice el profeta, el pueblo o las personas que están enfermos de idolatría en su corazón son como un arco de cuerda floja, como un arco torcido, como un arco que no funciona. Vamos a leerlo de pasada, los últimos versículos del capítulo, versículo 14 al 16. Y no clamaron a mí en su corazón cuando gritaba sobre sus camas para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Ese versículo 14 habla de que ellos, cuando estaban en necesidad, en vez de acudir a Dios, acudían a sus dioses falsos, porque ellos creían en el Dios de la cosecha, en el Dios de aquello, y ahí ellos buscaban soluciones, pero ahí no estaba Dios. Dice versículo 15, y aunque yo les enseñé, el Señor mandó que se le hablase su palabra y fortalecí sus brazos. El Señor permitió que este reino creciera económicamente. A pesar de todo eso, contra mí pensaron mal, dijo Dios. Hermano, Dios nos ha dado todo, todo. La vida, la familia, el aire que estás respirando en este momento. Pero muchas veces nosotros somos los primeros en hablar mal de Dios y en rebelarnos contra Dios. Y no vemos ninguna de las bendiciones que ya Él nos ha dado. Así eran estas personas, así es un corazón enfermo de idolatría. Y dice, volvieron, sí, ellos caminaron, pero no al Altísimo, no a Dios. Y fueron como ¿qué dice? Fueron como arco engañoso. Y cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Y esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Es decir,
que vendrá el juicio y las naciones que ellos creían que eran sus amigos serán los primeros que se van a burlar de ellos. Un corazón enfermo de idolatría es como un arco engañoso. ¿Y qué es un arco engañoso? Hay dos posibilidades. Un arco engañoso puede ser un arco que tenga la cuerda floja. Entonces, cuando tú lanzas, como la cuerda está floja, no tiene mucha potencia. Aunque tú apuntes, la flecha nunca llega. También puede ser un arco torcido, que tú apuntas para un lado, pero la flecha coge para otro. ¿Saben qué? Cuando buscamos satisfacer nuestra alma con cualquier cosa que no sea Dios, estamos apuntando donde no es. Nuestro corazón es como un arco engañoso. Y miren qué cosa de la palabra de Dios, que precisamente en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para pecado, ¿qué significa? Errar al blanco. Así somos tú y yo cuando nos desconectamos de Dios. Vamos a errar al blanco constantemente. Vamos a errar al blanco. ¿Y cuál era el problema del pueblo de Israel? Pues que ellos creían que era posible agradar a Dios y a sus deseos pecaminosos al mismo tiempo. Ellos inventaron una religión, se inventaron unos rituales para decir que supuestamente agradaban a Dios, pero al mismo tiempo vivir sus vidas pecaminosas. Si tú crees que es posible agradar a Dios y a tus deseos pecaminosos al mismo tiempo, mi hermano, mi amigo, fao. No es posible. La única manera de que el ser humano pueda agradar a Dios es cayendo de rodillas delante de Cristo y admitiendo que Él pagó nuestra condena y luego de ahí vivir para Dios. No hay más nada. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanar tu alma de manera que no busques otros especialistas. El especialista del alma y del corazón es Dios. No busques recetas en falsos dioses. En conclusión, les repito, el nivel de idolatría o el nivel de pecaminosidad en un corazón se mide por la falta del carácter de Dios en una vida. Dios quería sanar al pueblo de Israel de su idolatría, pero ellos acudían a otros médicos. Sus médicos eran la borrachera, la parranda, el sexo descontrolado. Ellos querían encontrar paz y gozo ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando no buscamos el especialista correcto, vamos a permanecer enfermos. Si un alma permanece enferma, es porque no ha sido atendida por el especialista del alma, que es Dios. ¿Qué pasa? El problema es que seguramente queremos que Dios nos cure de tantos pecados que nosotros cometemos, pero queremos que Él nos cure a nuestra manera. Queremos que Dios nos cure y nos libre de las tentaciones, pero no tomamos los medicamentos que Dios nos dice. No tomamos las recetas que Dios nos dice. Nos vamos a las citas que Dios nos pone. No seguimos las instrucciones de su palabra. No seguimos los procedimientos de su palabra. Dice un refrán que no hay peor enfermo que aquel que no quiera ser sanado. Pero yo digo, no hay peor enfermo que aquel que quiera sanarse a su manera. Porque el que no quiere ser sanado, por lo menos es sincero y dice, no, yo no quiero ser sano. Pero aquel que pretende que será sano tomando la medicina incorrecta, tiene poca esperanza de tener salud. ¿Tú quieres ser sano de tu pecado, de tu idolatría? ¿Quieres que tu alma esté completamente saludable, de manera que tu vida desprenda gozo y alegría y amor y bondad y misericordia y todo el fruto del Espíritu? ¿Tú quieres eso para tu vida? Ve de rodilla a Cristo. A ti que no has creído en Cristo, hay esperanza para ti. Aunque tu corazón sea como un horno encendido de maldad. Aunque tu vida se caracterice por la idolatría. Aunque nos hayamos comportado como una paloma terca que no entiende. Aunque nuestra vida sea una vida falsa como un bizcocho crudo. Aunque erremos al blanco continuamente, en Cristo encontramos misericordia.
En Cristo encontramos perdón.